Hola mis queridos estudiantes de quinto de secundaria, soy Liz Valdés, su maestra de matemáticas. Sean todos bienvenidos a su resumen semanal. Recuerda preparar tu área de trabajo desinfectando todo lo que vayas a utilizar y lavando bien tus manos con suficiente agua y jabón para evitar los contagios del COVID-19. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Te recomiendo que tengas a mano todos los materiales de trabajo que necesites para que anotes todo lo que te genere interés y te despierte aprendizaje. En esta semana trabajamos con reconocer los vectores en términos de sus componentes cartesianas, identificar las componentes de un vector a partir de su orientación y el ángulo que forma con la horizontal y determinar un vector unitario. En el día de hoy reforzarás e identificarás con mucha mayor facilidad todos estos conceptos. Recuerda que estos conocimientos te ayudarán a realizar tu proyecto final, que es hacer un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Te sugiero que vayas avanzando en su realización para que puedas entregarlo en el tiempo establecido. Ahora, te invito a realizar una revisión de estos conceptos que hemos desarrollado mediante las competencias específicas trabajadas hasta el momento. Esta revisión será tu propia autoevaluación, donde podrás determinar por ti mismo cuánto has aprendido. Acompáñame a ver los detalles. Recordemos que las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre el eje de coordenadas. Por lo que podemos determinar que el número de componentes de un vector es igual a su número de coordenadas, lo que quiere decir que si el vector posee dos coordenadas, entonces tiene dos componentes. En caso de que el vector posea tres coordenadas, quiere decir que posee tres componentes. Veamos un ejemplo de cómo hallar las componentes de un vector en el plano cartesiano. Hallar las componentes rectangulares de un vector cuyo módulo es 10 y forma un ángulo de 135 grados con la horizontal en sentido noroeste. Bien, ahora vamos a hallar las componentes del vector. Recuerden que lo primero que debemos hacer es plasmar nuestros datos. Y tenemos que el módulo del vector es igual a 10 unidades. Y que el ángulo que forma con la horizontal es igual a 135 grados. Recordemos que la fórmula para hallar las componentes de un vector va a ser igual a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo y multiplicar el módulo del vector por el seno del ángulo. Antes de desarrollar esta fórmula, vamos al gráfico. Recuerden que en el plano cartesiano, el gráfico se compone de 4 cuadrantes. En el primer cuadrante tenemos los valores positivos de X y los valores positivos de Y. En el segundo cuadrante se representa por los valores negativos de X y los valores positivos de Y. El tercer cuadrante se representa por los valores negativos de X y los valores negativos de Y. Y por último, el cuarto cuadrante representa los valores positivos de X y los valores negativos de Y. Muy bien, para poder representar el ángulo que el vector forma con la horizontal, recuerden utilizar su transportador y colocarlo en el origen de coordenadas, medir donde le da los 135 grados, y luego trazar la línea o el vector sobre esa medida. Recordando que el vector mide 10 unidades, por lo cual esta línea que representa el vector debe medir las 10 unidades, tomando en cuenta la escala para la gráfica. Bien, luego que tenemos graficado nuestro vector, vamos
ahora a identificar las componentes del mismo. Recuerden que las componentes de un vector son las proyecciones que hace este vector sobre los ejes de coordenadas. En este caso, observemos, tenemos nuestro vector y este vector, la proyección que hace sobre el eje X es en esta parte, en la parte negativa del eje de las X, partiendo desde el origen de coordenadas hasta este punto. Entonces, esta proyección se llama B sub X. En el caso del eje Y, podemos observar que el vector hace una proyección partiendo desde el origen de coordenadas hacia la Y positiva hasta este punto. Y en este caso, esta proyección la llamaremos B sub Y. Ya que tenemos identificadas nuestras componentes en el gráfico, ahora vamos a desarrollar la fórmula. Recuerden, como podemos observar acá, lo que debemos hacer es sustituir los valores. Tenemos el módulo del vector, que es igual a 10, por el coseno del ángulo, que en este caso es igual a 135 grados. Luego, el módulo del vector por el seno del ángulo, que en este caso es igual a 135 grados. Bien, si tienes una calculadora, acompáñame a realizar el cálculo. Puedes notar, en este caso continuamos diciendo que las componentes de un vector va a ser igual a 10 por el coseno de 135 grados, que si lo realizas en tu calculadora puedes notar que da menos 0.71. Luego bajamos el 10 y lo multiplicamos por el seno de 135 grados, que en este caso es igual a 0.71. Realizamos el cálculo final diciendo que las componentes del vector va a ser igual a 10 por menos 0.71, que es igual a menos 7.07. Y 10 por 0.71 va a ser igual a 7.07. Estas son las componentes del vector y como podemos comprobar en la gráfica, las proyecciones que hizo el vector coinciden con este par ordenado. O sea, tenemos menos 7.07. Si podemos notar en el eje de la X negativo, tenemos menos 1, menos 2, hasta llegar a menos 7 y un poquitito más arriba del menos 7, o sea, más, lo que quiere decir que esta componente está bien ubicada. Y la segunda componente, en este caso, podemos comprobar que es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.07 en el eje de la Y. Y de esta manera queda comprobada que estas son las componentes del vector. Luego de repasar y realizar un ejemplo de cómo determinar las componentes de un vector, dado su módulo y el ángulo que forma con la horizontal, ahora hablemos de vectores unitarios. Recordemos que un vector unitario es aquel cuya norma o módulo es igual a la unidad. Hay que tener presente que un vector unitario es el que tiene como módulo 1. Por ello, el paso necesario para encontrarse este tipo de vectores consiste en dividir un vector por su módulo. Veamos un ejemplo en la pizarra. Hallar el vector unitario de b es igual a menos 3,5. Muy bien, vamos a hallar el vector unitario. Decimos que b es igual a menos 3,5. Y la fórmula para determinar el vector unitario va a ser igual a dividir el vector original entre el módulo del vector. Entonces, vamos a hallar el módulo de este vector. Decimos que el módulo del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, procedemos a sustituir los valores. El módulo del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x, que en este caso es igual a menos 3, al cuadrado más y al cuadrado, que en este caso es igual a 5 al cuadrado. Procedemos a desarrollar. Decimos que el módulo del vector va a ser igual
a elevar menos 3 al cuadrado, recordando que en este caso multiplicamos por sí mismo 2 veces este número. Entonces, menos 3 por menos 3 es igual a 9, más 5 por 5, 25. Luego, decimos que el módulo del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 más 25 igual a 34. Si no tienes calculadora o te gusta trabajar con las raíces, puedes dejarlo así, pero de igual forma podemos sacar su raíz. Decimos que el módulo del vector va a ser igual a un aproximado de 5.83 unidades. Luego de haber hallado el módulo o la norma de este vector, procedemos a comprobar que es un vector unitario dividiendo el vector entre el módulo. Entonces, recordemos que el vector es igual a menos 3,5. Esto lo vamos a dividir entre la raíz de 34, que es su módulo. Y decimos menos 3 entre la raíz de 34,5 entre la raíz de 34. Ahora comprobemos. Para comprobar, utilizamos la misma fórmula. Decimos que el vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, tomaremos estos valores. Sustituimos diciendo que el vector va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 3 entre la raíz de 34 al cuadrado, más 5 entre la raíz de 34 al cuadrado. Hay algo muy importante que debemos recordar. Cuando tenemos una raíz cuadrada elevada al cuadrado, lo que hacemos es que eliminamos tanto la potencia como la raíz, porque sería lo mismo sacarle la raíz a 34 y luego elevarlo al cuadrado nos daría 34. Por esto decimos que menos 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Y la raíz de 34 elevada al cuadrado es igual a 34. Procedemos con el segundo valor. Decimos 5 elevado al cuadrado es igual a 25. Y la raíz de 34 elevada al cuadrado es igual a 34. Bien, ahora nos queda una suma de fracciones. Debemos recordar que cuando estamos sumando fracciones con el mismo denominador, lo que procedemos es a sumar los numeradores y a colocar el mismo denominador. En este caso, decimos 9 más 25 es igual a 34. Y 34, como es el mismo denominador, lo pongo igual. Entonces voy a tener que el vector va a ser igual a la raíz de 34 entre 34. Al dividir me queda que el vector va a ser igual a la raíz de 1, porque 34 entre 34 es igual a 1. Por último, al sacar la raíz al número 1, nos da como resultado el mismo número 1, lo que quiere decir que este vector es unitario porque su resultado me da igual a la unidad. Hasta aquí el resumen de esta semana. Te invito a que en la medida de lo posible puedas discutir con tus compañeros estos conocimientos. Ten pendiente que cuanto más socialices, más familiarizado estarás con el tema. Se despide de ustedes su maestra Liz Valdés, esperando que tengan un excelente fin de semana. Bye. Bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen semanal. Soy Ana Paola Félix, tu docente de lengua española de quinto grado de secundaria. ¿Estás listo para comprobar qué tanto has aprendido y repasar aquello en lo que tienes dudas? Toma tu cuadernillo, lápiz y tu cuaderno de apuntes para que repasemos juntos todo lo trabajado en las dos clases anteriores. En nuestro primer encuentro hicimos un gran recorrido por las secuencias textuales. Aprendimos a qué hace referencia cada una de ellas y a identificarlas dentro de un texto. Vamos a repasarles juntos. Se denomina secuencia textual
a la unidad de composición de un nivel inferior al texto, constituida por un conjunto de proposiciones que presentan una organización interna que le es propia. La secuencia, pues, se presenta como un modo de segmentación que permite articular la complejidad textual. Cuando hablamos de segmentación, nos referimos a una parte del texto, dicho de otro modo, a un fragmento. Las secuencias se caracterizan por ser autónomas con respecto al texto, pese a que pueden mantener una relación de dependencia o de independencia en él. Además, poseen una organización interna propia que se puede descomponer en diferentes partes. Finalmente, se combinan jerárquicamente con otras secuencias textuales dentro del texto. Estas se pueden identificar de la siguiente manera. Tenemos las secuencias textuales descriptivas, las narrativas, las expositivas o explicativas, las argumentativas y las dialogales. La secuencia descriptiva se caracteriza por resaltar los rasgos de una persona, de un animal, de una cosa, de un paisaje o de cualquier cosa que pretendas describir. Esta puede ser la dominante dentro de tu texto. Podemos decir que sirve para representar la realidad a través del lenguaje. Por otro lado, una secuencia narrativa es aquella que expone un suceso o un conjunto de sucesos estructurados en un transcurso temporal determinado, a todo lo que cuenta y procura en todo momento ser verosímil. La secuencia expositiva, también llamada explicativa, puede definirse como una serie de enunciados que se proponen suministrar información acerca de un tema determinado de la forma más objetiva posible. Por otro lado, la secuencia argumentativa es aquella en la que se presentan razonamientos de forma clara y precisa para convencer a los interlocutores de la idea que se defiende. La secuencia dialogal se caracteriza por la alternancia de voces. Su estructura es la de un diálogo y los géneros discursivos en los que predominan son, entre otros, los guiones de cine o de televisión, las obras de teatro, la conversación cotidiana y la entrevista, misma que tienes que realizar para tu reportaje científico final. Ya hemos repasado las secuencias textuales. Ahora, veamos cuáles de ellas se utilizan en un reportaje. En el reportaje se emplean principalmente las secuencias textuales siguientes: la narrativa y la explicativa o expositiva, aunque en muchas ocasiones hacemos uso de las descriptivas. Luego de haber estudiado todas las secuencias textuales, procedimos a identificar dos de ellas en un reportaje. De color azul identificamos la secuencia narrativa y de color verde identificamos la secuencia explicativa. Veamos y observemos de nueva vez este reportaje. Del Caribe al Cono Sur, la migración venezolana es un fenómeno indetenible, por Fulgencio García. Muchos de los países del sur del continente están sorprendidos por la reciente oleada migratoria proveniente del Caribe. Cientos de miles de ciudadanos venezolanos llegan mensualmente a sus aeropuertos y emprenden los trámites migratorios necesarios para establecerse por tiempo indefinido en sus países. Una oleada semejante no se había vivido nunca desde el país petrolero y pone en evidencia que las cosas en la tierra de la Revolución Bolivariana no están nada bien. 11 horas, Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Un avión de Covianza acaba de llegar y sale en las pantallas con un cartelito de retraso. Pronto emprenderá el vuelo de regreso a Venezuela, pero esta vez va vacío. Según cifras del Instituto de Migraciones argentino, 2 de cada 3 venezolanos que ingresa a la Argentina inicia trámites de residencia valiéndose de los convenios de Mercosur.
las cifras aún no son alarmantes, pero se trata sin duda de una migración importante, afirmó el presidente de este instituto, Aníbal Mingotti, entrevistado en su oficina ubicada en el propio aeropuerto. La mayoría de los venezolanos que ingresaron hasta 2014 venían con planes de estudio o trabajo, por lo general profesionales calificados en busca de oportunidades o emprendiendo posgrados, afirmó. Se estima que hay en Argentina una cifra ya superior a los 20.000 migrantes venezolanos, en su mayoría residenciados en la capital federal. Algo que parece evidente con la apertura de locales de comida caribeña, sobre todo en el barrio de Palermo, que ya rivalizan con los provenientes de Colombia, migrantes ya de hace un buen rato. Y si bien para muchos consisten aún en una migración silenciosa, difícil de distinguir, se trata de un fenómeno constatable. Luego de haber trabajado con las secuencias textuales, procedimos a identificar dos de ellas en un reportaje. De color azul, señalamos el párrafo que contenía la secuencia narrativa y de color verde la secuencia explicativa. Veamos y observemos el reportaje trabajado. En este momento, puntualicemos otros aspectos conceptuales del reportaje. Cuando se escriben artículos periodísticos, se utiliza una serie de elementos discursivos afines a la producción escrita, que complementan su estructura sin alterar su contenido. Estos elementos se llaman elementos paratextuales. Observa la forma en que pueden aparecer los elementos paratextuales en un reportaje. En este momento les voy a describir las diferentes partes o elementos que se pueden ver en este reportaje. A la derecha, en la parte superior, vemos el cintillo. Aquí van colocados la fecha, la sección, nombre del diario y número de página. A la izquierda tenemos la volanta. Debajo de este, el título. A seguidas, de ese mismo lado a mano izquierda, podemos observar señalado el copete. A su derecha tenemos una foto o imagen y debajo de este se coloca el epígrafe, que no se encuentra regularmente en todos los reportajes. Finalmente, debajo, que puede estar en una sola columna o en varias, como en este caso que podemos observar que se encuentra dividido en dos columnas, nos encontramos con el cuerpo. Tal como pudiste observar, varios elementos acompañan al texto complementándolo. Cada uno de estos elementos poseen varias funciones que se describieron. Te sugiero que las revises en la página número 117 de tu cuadernillo. En nuestro segundo encuentro hablamos sobre las oraciones compuestas subordinadas y señalamos que la subordinación o hipotaxis de oraciones es una relación entre dos oraciones, según la cual una, la denominada oración principal, posee mayor jerarquía que la otra, denominada oración subordinada, de forma tal que no son permutables la una por la otra, sin que el significado varíe o se torne agramatical. En otras palabras, las oraciones subordinadas son un tipo de oración compuesta en las que se establece una relación de dependencia. Dicho de otro modo, hay una proposición que es la principal de la que depende una proposición subordinada. En gramática, una proposición es una oración, es decir, una palabra o un conjunto de palabras con sentido completo, o dicho de otro modo, una unidad semántica constituida por sujeto y predicado y que puede o no estar acompañada de otros complementos, o puede ir unida mediante coordinación o subordinación a otras. Recordemos que tenemos tres tipos de oraciones subordinadas: las adjetivas, las sustantivas y las adverbiales. Estas, a su vez, tienen una subclasificación. Finalmente, les exhorto a reforzar todo lo trabajado hasta el momento.
Te invito a seguir investigando y plantearles tus dudas a tu docente guía. En este momento, responde en tu libreta de apuntes las siguientes preguntas que te permitirán autoevaluarte y al finalizar, te recomiendo le envíes a tu docente guía. ¿Qué tanto has aprendido? ¿Cuáles han sido los temas que más te han llamado la atención? ¿Cuáles han sido los más complejos de entender? ¿Qué has hecho hasta ahora para reforzar las competencias que hemos trabajado? Esta ha sido una semana de grandes avances y nuevos aprendizajes. Te invito a seguir profundizando y a que continúes leyendo al respecto. En nuestra próxima clase hablaremos sobre las figuras literarias. Con este tema podrás seguir desarrollando las competencias que te permitirán culminar con éxito tu reportaje científico sobre el bienestar y salud integral en tiempos de pandemia. Hasta nuestro próximo encuentro.